Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Un saludo muy especial desde Chile para todas las personas que se conectan en este momento desde Perú. Un saludo también muy especial para todas las personas que se están conectando aquí en Chile y en general, ¿cierto? Desde cualquier parte del mundo. Bienvenidos entonces a nuestro evento binacional, ¿no? Desarrollado junto con Sun Business School en Perú y el MBA de la Universidad Católica del Norte en Chile. Bienvenidos entonces a Maximiza tu Impacto, análisis del entorno para gobiernos corporativos. Y el día de hoy vamos a conversar a un nivel muy alto, a nivel de alta gerencia, de alta dirección. Así que antes de comenzar, quiero presentar a nuestros invitados del día de hoy. Por la Universidad ESAN, por la ESAN Business School, tenemos como invitado al profesor Diego Cueto Saco. El profesor es profesor auxiliar de finanzas de Sam Business School, doctor en administración de la John Molson School of Business de Concordia University en Montreal, Canadá. Sus áreas de interés están sobre gobierno corporativo, business groups, ownerships, structures, pension funds, private equity y evaluación de proyectos y el M&A Bloomberg. Por parte de la Universidad Católica del Norte, del MBA de la Universidad Católica del Norte, tenemos al profesor Dusan Paredes, que es PhD Applied Economics de la Universidad of Illinois Urbana-Champaign, actual profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad Católica del Norte y profesor adjunto de la Michigan State University en Estados Unidos. Además de ser académico de nuestro magíster en Dirección de Empresas MBA, hasta este año fue consejero presidencial en la Comisión Nacional de Evaluación. Así que, como pueden ver, tenemos a dos pesos pesados, ¿no? Con los cuales vamos a tener la oportunidad de conversar el día de hoy sobre un tema tan importante como el análisis del entorno, ¿no? Que es un análisis del entorno crucial para todo gobierno corporativo en el mundo empresarial actual. Y esto, bueno, debido a la creciente complejidad y al dinamismo también que muestran los mercados. Las empresas hoy operan en un contexto global donde factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos evolucionan rápidamente. El análisis del entorno entonces permite a los gobiernos corporativos anticipar riesgos, aprovechar oportunidades y adaptarse a cambios regulatorios y de mercado. Además, bueno, facilita también la toma de decisiones estratégicas informadas, promoviendo la sostenibilidad y la competitividad a largo plazo. Ignorar este tipo de análisis podría llevar a decisiones erróneas, pérdidas económicas o incluso la desaparición de la empresa en un entorno altamente competitivo. Bien, así que dicho esto, damas y caballeros, vamos a comenzar nuestra conversación del día de hoy con una introducción y contextualización de cada uno de nuestros invitados, que durará 5 minutos, ¿no? Y después de eso ya comenzará nuestra conversación. Así que los quiero dejar con el profesor Diego Cueto Saco de Sun Business School, quien hará entonces su contextualización. Profesor, los micrófonos son todos suyos. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor Gustavo Epitia y profesor Luzan Paredes y a todos los asistentes. Estoy muy complacido de participar en esta charla. Quería comenzar poniendo un poco de contexto de lo que, qué es lo que entendemos cuando hablamos de gobierno corporativo. Estoy compartiendo mi PowerPoint, ¿verdad? Acabo de cambiar la hoja, ¿correcto? Y Sí, dice sí, el sí, no hay problema. origen, ¿no? Entonces, ¿qué
¿Qué entendemos cuando hablamos de gobierno corporativo? Acá he puesto algunas ideas. Básicamente estamos hablando de una historia de conflictos de intereses debido a la asimetría de información entre las diferentes partes de la empresa, las partes internas y las partes externas también. Eh, Al principio se trata de un problema originado por la separación entre la propiedad y control. No siempre, necesariamente, quien ejerce el control de la empresa es el propietario directo, ¿no? Esto se agudiza en la corporación moderna, que es este invento que sirve para resolver problemas de capitalización. En un contexto en que la empresa la podemos entender como una serie de contratos incompletos. También podemos pensar que estamos hablando de las formas como los proveedores de fondos se aseguran de obtener un retorno de sus inversiones. Entonces, con esta definición que me gusta bastante, ya ponemos un límite porque no estamos necesariamente discutiendo sobre todos los stakeholders de la empresa, sino básicamente de los inversionistas y también de los acreedores financieros, todos aquellos que han contribuido con fondos a la empresa. Y debido a esta asimetría de información, ¿no? Estos conflictos de intereses se van a materializar en la distribución de los derechos de control residuales. O sea, ¿qué pasa al final? Este, Generalmente pensamos que este es un problema entre inversionistas y gerentes. Eso es verdad en grandes corporaciones, pero en la gran cantidad de empresas no existe necesariamente esa separación entre gerentes y propietarios, pero lo que sí existe es un potencial conflicto de intereses entre accionistas mayoritarios y accionistas minoritarios. Entonces, para atender estos problemas, recurrimos a varios mecanismos. Pueden ser mecanismos de incentivo o una gran serie de mecanismos de monitoreo. En esta imagen, lo que trato de mostrar es un modelo de un sistema de gobierno corporativo y que vemos que es muy complejo. Hay muchas partes. Por supuesto que hay más flechas de las que están dibujadas, ¿no? Estas relaciones, y podrían haber más partes también, ¿no? Yo en particular me enfocaría en el directorio y en quiénes son los dueños de la empresa. Obviamente el directorio no es un ente necesariamente independiente, sino que depende, por ejemplo, de la Junta General de Accionistas. Y ya cuando hablemos de- del enfoque en cada país, vamos a comenzar por reconocer que hay una diversidad. En algunos países, como en Estados Unidos, hay una ley que cumplir, y en otros países, como en Perú, tenemos un enfoque de cumple o explica, ¿no? Se cumple una serie de principios de buen gobierno corporativo, o si no, eh, se debería explicar a los inversionistas, a los accionistas, por qué no es necesario o pertinente cumplir con esas recomendaciones. Muy bien, esos son los temas que podemos empezar a discutir. Muchas gracias, Gustavo. Muy bien, excelente. Profesor Diego, muchísimas gracias por sus 5 minutos de contextualización. Ahora queremos invitar al profesor Dusan Paredes para que tome su tiempo de introducción. Perfecto, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Perfecto. Bien, buenas noches. En realidad un gusto saludarlo a todos, a Diego y a toda la gente en Chile y en Perú. Yo voy a dar un contexto quizás un poquito más cercano al de Chile, pero estoy seguro de que
que Perú no está muy lejano de las problemáticas que nosotros hoy en día como país estamos enfrentando. Bien. A ver, en primer lugar, tal como recién indicaba Diego, yo creo que no voy a entrar en un área en la cual él indudablemente es un experto, ¿no? Que tiene que ver justamente con la parte más teórica de los gobiernos corporativos. Pero yo creo de que para el ciudadano a pie, digamos, por decirlo de alguna forma, a veces es un poco lejano esta lógica de qué es lo que se busca a través de esta figura de gobierno corporativo, ¿no? Y en el fondo, como bien lo decía Diego, viene a responder a una problemática de información asimétrica, bien, es decir, una problemática de agente principal. En términos muy simples, hay un conflicto de interés entre quien maneja la empresa y quien posee, digamos, los activos de la empresa. Bien. Y la forma más simple de entender esto, así, pero extremadamente simple, es cuando tenemos un negocio y nosotros lo atendemos, pero en algún minuto queremos dejar de atenderlo, ¿no? Queremos vivir de esa renta y nos topamos con el problema de que nadie va a atender el negocio como nosotros lo vamos a hacer. Bien. Entonces la pregunta es cómo yo hago un diseño mecanismo que responda a esos incentivos, ¿no? Entonces, en Chile, yo creo que Chile es un caso bastante interesante, ha sido destacado a nivel de la OECD, yo diría que en los últimos 20 años se ha transformado en un país que ha avanzado en términos de buena corporativa. Aquí yo puse algunos hitos importantes, por ejemplo, la ley de sociedad anónima, ¿no? Del año 2000 que apunta a la transparencia y a la ética. Hace poco la Comisión de Mercados Financieros sacó una regulación más estricta respecto a las buenas prácticas, ¿no? A pesar que de adopción voluntaria. Pero a mí yo quiero destacar el hito de la Ley de Delito Económico del año 2023. Bien. Esta nueva ley es un avance tremendo. Bien. Solamente para poner sobre la mesa un dato, por ejemplo, los daños ambientales que se pueden generar fruto de las decisiones de un gobierno corporativo van a tener responsabilidad legal en quienes la ejecutan. Bien. Eso no es menor para Chile y no es menor para Perú, porque ambos son países de lógica extractivista. Bien, son países en los cuales el desarrollo productivo está asociado inevitablemente a un conflicto ambiental y a un conflicto con las comunidades locales. Bien, por lo tanto, es destacable, digamos, ese avance en Chile. Y por otro lado, un aspecto que es fundamental es la diversidad de los directorios. Chile ha tomado el desafío de generar una mayor representación femenina en estos directorios. Y eso no es, eso no es menor, porque existen una serie de estudios que demuestran que todos estos objetivos de ESG, que es Environmental, Social and Ambiente, integridad social y gobierno corporativo, las mujeres demuestran tener una apreciación y una comprensión mayor respecto a estos hitos. Por lo tanto, es algo relevante. Bien. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que tenemos en Chile? Bueno, los desafíos yo creo que son bastante sencillos. En primer lugar, Chile sufre de un país de desigualdad de distribución significativa. Existe una alta concentración de poder en pocos grupos económicos y eso automáticamente genera asimetrías de poder y obviamente barreras de entrada que muchas veces actúan en contra de los accionistas minoritarios. Tenemos una baja diversidad de género. Chile, al ser un país extractivista, una parte considerable de nuestros proyectos de inversión están relacionados con intervención con comunidades indígenas, intervención en entornos naturales, intervención en entornos que muchas veces como sociedad nos genera un poco de ruido el cómo proceder y nosotros hemos sido testigos durante los últimos 10 años, los permisos, por ejemplo, para ejecutar actividades extractivistas han sido extremadamente lentos. Nosotros en la Comisión Nacional de Productividad trabajamos en este proyecto de persimología, perdón, en donde logramos determinar que incluso algunos procesos productivos o inversiones podían incluso durar más de 5 años en su tramitación. Bien. Por lo tanto, nosotros podemos mirar la evidencia. Nosotros tenemos problemas significativos en términos corporativos. Codelco actualmente está pasando por una crisis tremenda. Bien, podemos ver que la empresa privada en minería ha sobrepasado bien significativamente la presión de Codelco. Sokimich, fruto probablemente de los propios problemas que en el pasado ha tenido, también ha perdido el liderazgo en la producción del litio, que es un tema fundamental. Falabella, que es una multinacional ampliamente reconocida en Latinoamérica, está enfrentando serios problemas para instalarse en el mercado. La TAM se tuvo que acoger al capítulo 11 hace algunos años en Estados Unidos para poder enfrentar un proceso de quiebra. Y cómo no decirlo, ¿no? El problema de ISAPRE en nuestro país, en donde todos nosotros tenemos nuestros servicios de salud, pero que actualmente dependen de un hilo. Bien.
Y es inevitable que no termine la intervención de Chile, bien, con lo que hoy en día estamos viviendo. Bien, Chile hace 15 años era un país reconocido por no enfrentar casos de corrupción significativos. Y eso se acabó. Hoy en día estamos pasando, de hecho, hoy en día, me imagino que todos los presentes lo saben, estamos pasando por un problema institucional que abarca jueces, conexiones políticas, mundo privado, en ministros, fiscales, etcétera. Por lo tanto, para concluir mi discusión, yo creo que hoy día los gobiernos corporativos en Chile son más importantes que nunca, pero principalmente la institucionalidad detrás de ellos. Bien, así que esos puntos quería yo poner, Gustavo y Diego. Bien, excelente. Muchísimas gracias, Dusan, por estos minutos de introducción y de contextualización, bueno, que nos ponen ahora en este proceso de conversación. Ahora, empecemos a aterrizar un poco, ¿no? Estos minutos de introducción que ustedes eh, con mucha atingencia, ¿cierto? Proponían. Así que quiero invitar a todas las personas que están conectadas a que se sirvan un café, un té, ¿no? Una bebida, ¿no? Y nos acompañen en esta conversación durante los próximos 40 minutos. De la misma manera, quiero también invitarlos a que a medida que vayamos avanzando, por favor, vayan haciendo sus preguntas, ¿no? Y vamos a ir incluyendo esas preguntas en nuestra conversación. Esas preguntas siempre nutren de una manera importante los temas que estamos trabajando. Así que, dicho esto, para comenzar entonces, vámonos con Diego. Diego, bueno, ¿por qué es importante analizar el entorno desde la perspectiva de un gobierno corporativo? Comencemos ahí por lo básico, ¿no? Ya que tú proponías un poco el concepto, ¿no? La definición. Bueno, ¿por qué es importante el análisis del entorno para un gobierno corporativo? Muy bien, gracias, Gustavo. Si bien los enunciados, ¿no? Hablan de la corporación y la presentación de Dusan, si le quito la palabra Chile y le pongo la palabra Perú, estamos en el mismo barco, estamos en la misma página. Suscribo todo lo que ha mencionado. Eh, entonces, también, si dejamos un poquito atrás la corporación y vemos nuestra sociedad, donde la gran mayoría de empresas son empresas familiares y son empresas pequeñas y medianas, ¿no? Vemos que estas empresas, que son una gran parte de la economía, sufren problemas o retos de crecimiento, ¿no? Y es a través de buenas prácticas de gobierno corporativo en que se podrían ayudar estas empresas a perdurar en el tiempo, ¿no? Más allá de las siguientes generaciones inmediatas y crecer, ¿no? El mandamiento de la empresa es crecer. La empresa que no crece se estanca y muere. O sea, es una búsqueda perpetua de crecimiento, de nuevos mercados, y para crecer se necesitan nuevos fondos, ¿no? En esa misma línea y de acuerdo a lo que planteas tú, Diego, bueno, la literatura también plantea que la función principal de quienes lideran organizaciones es asegurar la permanencia de esa organización en el tiempo bajo dos variables, ¿no? Crecimiento y rentabilidad. Pero, claro, el crecimiento y la rentabilidad se da también en función de un entorno, pero cómo ese entorno influye entonces realmente en lograr objetivos y resultados. ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva, Dusan? Eh, yo creo que tenemos un buen ejemplo en Chile y que probablemente Perú también está bajo la misma lupa. Pensemos simplemente en qué pasó con el crecimiento económico cuando nosotros pensamos en nuestra reformulación, por ejemplo, constitucional. Bien, ¿ok? La cual evidentemente podemos tener muchísimas razones para fundamentarla. Bien, yo no voy a entrar en debate, o sea, a mí me parece que es sano, bien, que los países lleven a cabo esta discusión.
pero si ustedes se recuerdan, esa discusión que podría haber sido un signo de desarrollo, ¿no? De solidez institucional, se transformó en una tremenda incerteza para el crecimiento económico, ¿bien? Entonces, eso es lo que nos lleva a pensar, a ver, quiero dejar en claro, con esto no estoy diciendo de que no se deba llevar a cabo esa discusión, solamente quiero dejar en claro de que los gobiernos corporativos de alguna manera no permiten, son impermeables, ¿no? O sea, permiten que este entorno sea rápidamente comprendido y continúe el crecimiento de la empresa, ¿no? Pero cuando uno ve la experiencia de Chile, pareciera ser de que nuestros gobiernos corporativos eran más infantes de lo que nosotros creíamos que eran. Bien. Entonces, para mí, ese es un ejemplo, ¿no? De cómo un remesón, un temblor, ¿no? No fue un terremoto, un temblor institucional pequeño, puso en boga automáticamente el desarrollo de muchísimos proyectos. Bien. Lo cual me lleva a pensar definitivamente que el desafío de los gobiernos corporativos es justamente leer estos contextos con mayor rapidez y con mayor vivacidad, digamos, ¿bien? Uno mira empresas en Estados Unidos, en Europa, rápidamente se adaptan, rápidamente hacen giros, rápidamente capturan los nuevos valores de la sociedad, rápidamente entienden lo que la gente quiere. Yo tengo la sensación de que en Chile vamos un par de marchas más abajo, en realidad. Y Diego, desde tu perspectiva, desde Perú, ¿cómo lo ves tú? En función un poco para complementar lo que propone Dusan, porque ya Dusan se está metiendo ya en, en otra dimensión, ¿no? Ya se empieza a meter en la dimensión de la estrategia, ¿no? De cómo las organizaciones van tomando decisiones en función de ello, pero también plantea una serie de desafíos importantes, no menores. ¿Cómo lo ves tú desde Perú? Eh, Gustavo, quería mencionar también que cuando comenzamos con la explicación de las corporaciones, se debe porque aquellas que podemos observar, ¿de acuerdo? La gran cantidad de empresas no las podemos observar, no hay base de datos, es otra forma de analizar, es más, caso por caso, casuística, ¿no? Anécdotas. Eh, pero lo que sí vemos es que las buenas o malas decisiones inmediatamente influyen en la rentabilidad, en la sostenibilidad de la empresa, ¿no? Entonces, cuando vemos que el líder se desafilia, puede ser una buena o una mala noticia, dependiendo pues, de lo que ha venido haciendo, ¿no? Por fin nos libramos este, de esta persona que tenía cuestionamientos o este, nos quedamos huérfanos porque se va el patriarca y ahora nadie sabe qué hacer, ¿no? Como dos extremos. Y los mercados reaccionan inmediatamente a esas noticias, buenas o malas, ¿no? Los proveedores pueden entrar en pánico al ver pues que el padre le cede la posta al hijo, que todavía nadie lo conoce, es una incógnita. ¿Ok? Y a los mercados no les gustan las sorpresas, no les gustan las incógnitas. Bien, ahora, y justamente en esa misma línea, Diego, Dusan, salgámonos un poco de nuestras fronteras, ¿no? ¿Qué pasa afuera? Y cómo eso que está sucediendo fuera de nuestras fronteras, de una u otra manera también impactan en las organizaciones, en los objetivos que tienen las organizaciones, en las estrategias que están implementando, ¿no? Y cómo adaptar, ¿no? De esas organizaciones a esos cambios que vienen también influenciados, ¿no? Por todo lo que está sucediendo fuera de nuestras fronteras. Vámonos con Dusan. ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva, Dusan? Y a ver, así pensándolo de manera muy rápida, quiero dar un ejemplo, que a veces con ejemplos más simples, ¿no? Si yo te preguntara, Gustavo, si hace 10 12 años
los temas ambientales iban a alcanzar la dimensión que hoy en día tienen, ¿no? En las decisiones empresariales, era difícil imaginarlo. Bien, uno podría decir, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, es importante, ¿no? Es importante que la empresa cumpla con los requisitos legales que se le impone, ¿no? Pero siempre era un ejercicio de cumplir, era un ejercicio de, mira, dame las reglas y yo te las cumplo, ¿no? Pero si uno mira, hoy en día eso es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Hoy en día las empresas tienen que, o sea, los accionistas muchas veces, que de hecho cada vez valoran más las iniciativas environmental friendly que tengan, o sea, esta amabilidad con el entorno. Y ojo, no me refiero solamente a reciclaje y no me refiero solamente a tener una cultura verde, ¿no? Me refiero a la calidad de vida, digamos, de los colaboradores de la empresa, ¿no? Piensa en nuestro caso, en el caso de las zonas mineras, por ejemplo. Hace 10 años era comúnmente aceptado que una empresa minera, por ejemplo, pudiera pagar a 45, a 50 o hasta 60 días a un proveedor, digamos. Hoy en día, por ejemplo, muchas empresas, desde sus propios gobiernos corporativos, particularmente a través de los accionistas, ya rechazan este tipo de instancias, ¿no? O sea, entonces, yo creo de que ahí tienes un ejemplo, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que, por ejemplo, si tú miras, hay un avance tremendo. Por ejemplo, a mí me sorprendió el caso del Banco Santander, por ejemplo. Banco Santander tiene una gerencia exclusivamente huella carbono y es increíble como un banco, bien que uno podría pensar que su moto económico es tan diferente, se apropia completamente de una problemática que hoy en día ya no es problemática, esa es ese es el cambio, ¿no? Sino que es un sello, ¿no? Y entonces, si tú me preguntas a mí, esto es algo que va a llegar y que se va a instalar. Un segundo ejemplo, muy cortito para dar la palabra a Diego, es la calidad de vida y la salud mental. Bien, hoy en día se está exigiendo, bien, que, que todas las alternativas de inversión de la empresa también conversen, ¿no? Con la calidad de vida de sus colaboradores. Bien. Entonces, y es como la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, las cosas que hace 10 años no importaban, hoy en día han pasado a un segundo plano y hemos inventado nuevas necesidades. Entonces, ahí es fundamental esta rapidez, ¿no? Por parte de los gobiernos corporativos. Oye, muy bien, ese es un buen punto, rapidez, ¿no? Diego, también el tema flexibilidad, pero desde tu perspectiva, bueno, ¿cómo lo ves, Diego? Yo quería añadir que ahora hablamos efectivamente, ¿no? De ESG, ¿no? O ASIG, ¿no? Ambiente, sociedad y gobierno en español. Antes no era así, o sea, yo estudié y era gobierno corporativo, punto. Mi compañera en el doctorado estudiaba responsabilidad social y le pregunté, me explicaba un poquito, ah, ya, bien, cada uno lo suyo. Ahora vemos que hay una integración muy fuerte, ¿cierto? Eh, y esa integración va a varios niveles. Por ejemplo, al nivel del directorio, ¿no? La diversidad que nos mencionaba Dusan y también la importancia de los directores independientes. Y ambos son retos súper importantes porque es difícil en nuestras sociedades encontrar, por ejemplo, directores que sean realmente independientes. Porque todos hemos ido a los mismos colegios, hemos ido a las mismas universidades, frecuentamos los mismos lugares. Entonces, ya salió hace unos años un reglamento acá en Perú que da unos lineamientos de quién se puede considerar un director independiente. Pero básicamente uno no puede ser independiente durante 25 años como director, ¿cierto? Entonces ya hay que empezar a poner algunos límites. Y eso implica que el pool donde ir a pescar a los directores independientes cada vez se achica más. Y no es un problema exclusivo nuestro, eso ya se vio cuando estaba en Canadá, eran
las pequeñas y medianas empresas que tenían todo su sistema de gobierno corporativo y les fallaba el reclutamiento de directores. ¿Por qué? Porque el director tiene una función de utilidad basada en el prestigio y no le da tanto prestigio ser director de una empresa pequeña. Bien, oye, muy interesante, pero quiero invitar a todos nuestros asistentes a que vayan, ¿no?, haciendo sus preguntas, si quieren opinar, ¿no? Bienvenidas también sean esas opiniones. Y en función de lo que plantea tanto Diego como Dusan, cuando hablamos de entorno, ¿no? Estamos hablando también de macroentorno, del microentorno, ¿no? Y hemos venido hablando un poco desde el punto de vista de lo macro, de factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos que los han venido planteando ustedes. Pero vamos un poco más, ¿no?, hacia al microentorno, ¿no? Desde el punto de vista del análisis, ¿no? ¿Qué pasa con los proveedores? En el caso de Chile, en el caso de Perú, ¿no? ¿Qué pasa con los intermediarios? ¿Qué está pasando en los mercados? ¿No? ¿Cómo lo podríamos abordar desde esa perspectiva, Dusan? ¿Cómo lo ves tú? ¿No? Sí, yo creo bueno, cada país ya va teniendo, como cada familia, ¿no? Cada familia tiene sus propios desafíos. O sea, a nivel interno en Chile, eh, insisto, el tema ambiental me parece que se ha transformado. Si acá en esta conversación tuviéramos a miembros del Consejo Minero, por ejemplo, yo creo que tomaría la palabra automáticamente. Digamos, o sea, para ellos ha sido un desafío cómo compatibilizar, ¿no?, los objetivos empresariales, bien, con la reglamentación ambiental, digamos, bien. Ahí, digamos, luego puedes ver un segundo caso que creo que es bien interesante, y es que bueno, como nosotros sabemos, gran parte de la estructura económica chilena, luego del retorno a la democracia, se ha basado en FDI, ¿no? O sea, en inversión extranjera directa, ¿bien? Y eso ha pasado mucho, ¿bien? En el sector minería, sector electricidad, sector telecomunicaciones, sector forestal. Y eso en su momento trajo dinamismo económico, indudablemente. Chile se transformó en su Golden Age, ¿no? En los años 90, en donde crecimos a tasas. Pero fíjate que también te deja como todo en la vida, ¿no? También te deja un aspecto diferente en el cual parece ser que estas empresas multinacionales también les cuesta muchas veces conectarse con las demandas propias a nivel local. Mira, el mejor ejemplo es lo que acaba de pasar con Enel en Santiago hace un par de semanas, digamos, ¿bien? O sea, hubo digamos, un evento climático y prácticamente, dado que en Santiago vive prácticamente uno de cada dos chilenos, entonces automáticamente te quedó prácticamente la mitad de la población desabastecida de electricidad, y esto escaló al punto tal que incluso el gobierno de Chile tuvo que contactarse con el gobierno de Italia para que justamente trataran de llamar la atención al directorio, ¿no? Y qué es lo que estaba pasando, porque no había respuesta. Entonces, ese tipo de desafío indudablemente que están intermediados, que son muy locales, no son muy nuestros, ¿bien? Están mediados por la estructura de capital que tiene muchas veces la mayoría de las empresas, ¿bien? Y ese es un desafío particularmente para los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ¿bien? Como es el caso de nuestro país, ¿bien? Y un segundo elemento, para también poner algo que está pasando en Chile y que es más micro. En Chile estamos innovando en un montón de cosas, algunas nos van a resultar bien, otras no tan bien. Por ejemplo, fíjate en esta necesidad que hoy en día está existiendo de representación de trabajadores en los directorios, por ejemplo. Bien. Que era una cosa que yo, no sé, hace un par de años era imposible, digamos, y hoy en día hay mucho debate en torno a eso, y eso que la literatura, particularmente la literatura de economía de la información, que es la que aborda estos problemas, no tiene una... A ver, hay mucho riesgo en la inclusión de agentes en la toma de decisiones que no tienen el nivel de información equivalente al resto de los que están tomando la decisión. Bien. Entonces, pero es comprensible porque se busca esta participación laboral, ¿no? Entonces,
pareciera ser que hay como una especie de problema de legitimidad del sector empresarial frente a lo que la gente percibe de ellos mismos, ¿no? En los años 90, mi impresión era que el sector empresarial y la calidad de vida de las personas iban en la misma senda y de la mano. Todo el mundo sentía de que trabajar con empleo, con reglas claras funcionaba. Pero cuando esa relación se rompió, nosotros lo vivimos en el octubrismo hace poco, pareciera ser que esa crisis de legitimidad ha golpeado fuerte a las cúpulas, digamos, de la empresa y yo creo que todavía no hay ajuste en realidad. Mm. Bien, ¿cómo lo ves, Diego? Muy bien. O sea, ya estamos avanzados en el siglo XXI, ¿no es cierto? Y ahora la globalización es total, la velocidad de la información es instantánea, o sea, todo se percibe muy rápidamente y cual- cualquier cambio importante a nivel internacional repercute inmediatamente. Como hace unos pocos días los cambios en la tasa de interés este, del rector del Tesoro americano, ¿no? Eso influye inmediatamente. Entonces, lo que vemos es que las buenas prácticas también se exportan y llegan muy rápidamente, ¿no? Entonces, no son modas. O sea, la inclusión eh, de más mujeres en el directorio no es porque es una moda, no es porque es más bonito, sino porque efectivamente hay un beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, siempre vamos a hablar de un análisis de costo-beneficio. En Perú también, ¿verdad? Trabajadores en el directorio, hay algunas excepciones, este, pero en Alemania es algo común en las empresas más grandes y por qué no este, les va bien, o sea, y les va bien. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es el trade-off? ¿Cuál es el análisis costo-beneficio de ampliar eh, la composición del directorio? Podemos hablar de tener dos niveles de directorio. Hay múltiples opciones, ¿de acuerdo? Pero igual, tendría que haber un análisis de costo-beneficio para proponer o discutir cualquiera de esos cambios, ¿no? Inmediatamente se van a producir, ¿no? No son inventos nuevos. Bueno, muy bien, excelente. Quiero invitar a todos los asistentes a que nos cuenten desde dónde están conectados, ¿no? ¿Dónde se encuentran? ¿En qué parte de Perú? ¿En qué parte de Chile? ¿En qué parte del mundo se encuentran? Y tenemos ya dos preguntas. Quiero leer la primera. Dice, ¿cómo los gobiernos corporativos y las entidades regulatorias pueden lograr un equilibrio en el tema medioambiental? Esto producto de lo que sucedió con la empresa Colbún en Chile, con su proyecto en Antofagasta, que creo que ahí, Dusan, ¿no? Está más dirigida la pregunta hacia ti. Sí, claro. Eh, a ver, el caso de Colbún yo creo que es un ejemplo de muchos casos. Bien, recuerdo el caso de Dominga hace algunos años, ¿no? Y otros proyectos que... eh, yo, a ver, Chile es un país extractivista y esa es nuestra matriz productiva. Digamos, a lo mejor es redundante lo que digo, pero es importante entenderlo, ¿no? O sea, nuestra naturaleza como país es de un país extractivista. Y por más que hemos intentado, probablemente desde el año 80 hasta ahora, llevamos 45 años y prácticamente no hemos cambiado esa naturaleza. ¿Bien? Gobierno de turno, derecha, izquierda, intervenciones, hemos traído a Michael Porter, hemos hecho estrategia de clúster, hemos hecho estrategia hemos hecho de todo, pero aparentemente seguimos esa lógica. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Por qué digo esto? Porque entonces quizás tendremos que entender como país que debiéramos perfeccionar nuestra regulación ambiental para justamente conciliar esa protección ambiental con el core de nuestro modelo económico, ¿no?
Nuestro modelo económico es de ese estilo. Entonces, en este caso, cuando uno analiza la evidencia, efectivamente hay problemas de diferente tipo. O sea, hay un primer problema, y esta es una opinión totalmente personal, ¿no? Obviamente, es con respecto a la institucionalidad de la regulación. Bien. Es decir, hay empresas que tienen que absorber costos durante 4 años para poder hacer un proceso de permisos para llegar a la última etapa, digamos, y obtener esta respuesta. Bien. Cuando yo tengo dudas de que un personal técnico no tenga la información suficiente en el primer año para indicar de que ese proyecto no es viable. ¿Ya? Me cuesta pensar de que eso no se haya apreciado en el primer año, ¿no? Entonces, un poco como lo hace Noruega, ¿no? O sea, Noruega te tiene las reglas muy claras, pero una vez que tú logras pasar, digamos, estas reglas iniciales, las empresas pueden operar, o bien pueden no operar, digamos, y perfectamente podrían no operar sin ningún problema, digamos, bien, pero ahí tenemos un gran problema, ¿no? Que son los costos hundidos que hacemos enfrentar a las empresas, tal como en este caso, ¿no? Y un segundo, probablemente una segunda. A mí no me preocupa tanto, a lo mejor no va de la mano con la pregunta, pero no es que me preocupe tanto el rechazo o no rechazo. ¿Sabes lo que más me preocupa, Gustavo? Es que una vez que tú lo apruebas, mi sensación es que el Estado tiene brazos suficientemente cortos para poder aplicar la regulación, que ese es otro problema, digamos, ¿bien? Porque nosotros tenemos un doctorado a nivel mundial en reglas extremadamente estrictas. El mejor ejemplo es el impuesto a la renta que tenemos en Chile, bien que es uno de los más altos del mundo. Pero tú cuando vas a ver la cantidad de loopholes que existen para no pagar ese impuesto, o que Chile cae automáticamente en todos los rankings, ya cae exactamente lo mismo. Pareciera ser que nuestra estructura de regulación ambiental para las empresas es tremendamente estricta. Pero luego cuando tú ves los datos, digamos, la calidad de vida, te das cuenta de que algo pasa con la capacidad del Estado para luego aplicar esas reglas, ¿no? Entonces yo creo que, curiosamente, yo creo que más que el sector privado, es el sector público el que yo siento que está dando un poquito de paso en falso en ese proceso, ¿no? Y me llama la atención que siendo un país de corte de extracción de recursos naturales, no tengamos este tema zanjado como país. Bien. Obviamente, siempre tenemos que proteger nuestros recursos, nuestro ambiente y la calidad de vida. Bien. Pero algo pareciera fallar ahí institucionalmente. Algo pareciera que no termina de calzar. Sí, hay algo ahí que no se ve con mucha claridad. ¿Mm? Mira, nos escribe Carlos Burgos desde Tocopilla, Chile, y nos dice, y esta ya va para los dos, la pregunta dice, ¿cuáles son los principales riesgos emergentes que los gobiernos corporativos deberían anticipar en un entorno global cada vez más volátil? Diego, Sí, ¿no? ahí es pertinente tu apreciación. Sí, puedo completar la idea que venimos desarrollando. No, yo pensé que la respuesta corta es el mercado, ¿no? La respuesta larga es, en este sistema de gobierno corporativo, que va más allá del gobierno corporativo, ya lo dijimos, donde hay múltiples actores, que cada uno tiene su propia razón, ¿no? Sus propios intereses. Los trabajadores quieren trabajo, ¿no? Los inversionistas quieren rentabilidad y así. Ahora, está todo tan interconectado que los clientes, los proveedores, aparte de la regulación estatal, que también es parte del sistema, son los que imponen estos desafíos, por llamarlo de una manera. Pronto, en algún momento, podemos verlo sobre todo en la parte de la energía eléctrica, ¿no? O de la energía en general. Los consumidores y los proveedores van a exigir cada vez más que se respeten ciertos estándares y productos que no estén cumpliendo van a ser
dejados de lado por sustitutos que hay siempre. Eso, y lo mismo podemos ver por el lado de los proveedores de fondos. Cada uno responde a un mandato y esos mandatos son cada vez más fuertes en cuanto a qué empresas se pueden destinar los fondos eh, que se le han confiado, ¿no? Entonces, ya hace tiempo que existen fondos de inversión que están regidos por sostenibilidad, que excluyen, por ejemplo, empresas de armas, empresas de alcohol, de tabaco, etc. Entonces, van cumpliendo un mandato y esos mandatos se vuelven imperativos y van a afectar a las empresas en nuestros países también, más temprano que tarde. Bien, excelente. Oye, mira, tengo otra pregunta que viene de CR, son sus iniciales. Si bien está expuesta, ¿no? En un caso chileno, tiene respuesta desde las dos perspectivas, tanto de Perú como de Chile. Y dice, ¿cómo ha afectado la crisis operacional de TVN, Televisión Nacional de Chile, a la implementación de prácticas de gobierno corporativo en la empresa pública y qué medidas se están tomando para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en este contexto? Así que si bien es de una empresa específica, yo creo que la pregunta se abre, ¿no? En general a este mundo en cualquiera de nuestros dos contextos. Así que empecemos por Dusan. ¿Cómo lo abordarías desde tu perspectiva? Sí, bien. Bueno, para justamente después, para que Diego también pueda digamos, entender un poquito el contexto de la pregunta, yo creo que yo la formularía de manera más general, o sea, ¿qué desafíos tienen la formación de gobiernos corporativos en empresas públicas, ¿no? En general, ¿no? Porque TVN, digamos, un caso específico, icónico, Diego, porque es un canal televisivo estatal, pero que durante los últimos años ha sufrido pérdida económica, digamos, de una envergadura nunca antes vista. Bien. Yo creo que, y ahí tomo el punto de Diego, yo creo que las empresas privadas se pueden basar en un principio de autorregulación. Esto va a ser como una clase de microeconomía uno, suena, pero es como citando a Smith, digamos, el egoísmo propio de cada uno de los agentes va a garantizar, digamos, el camino más eficiente en el desarrollo de la empresa. Bien. En términos simples, haces más la pega en una empresa privada, se acaba, digamos, no, no hay vuelta, ¿no? O sea, no tienes... ¿Por qué? Porque los agentes, los inversionistas, los trabajadores, etcétera, van a presionar, ¿no? Por esa ineficiencia. Pero el sector público no es así. Bien. El caso icónico es TVN, pero también lo puede ver en Codelco. Bien, en donde muchas veces el nombramiento de los directores o las directoras con mayor relevancia son designaciones políticas, ¿bien? Y digo políticas intencionalmente políticas, ¿bien? No estoy diciendo política, estoy diciendo política en el sentido como tal, digamos, ¿bien? ¿Esto qué implica? Esto implica algunos riesgos, ¿bien? Primero, un riesgo de perfil, ¿ven? Que no, o sea, una empresa privada no necesariamente hubiera puesto a esa misma persona en ese mismo cargo versus una empresa pública, ¿no? Es un riesgo que es evidente. Más todavía cuando es un medio de comunicación, ¿bien? O sea, ahí el problema ya tiene otro ribete, ¿bien? Ya es diferente, ¿bien? Eh, de hecho, hay una comisión, ahí probablemente Diego debe saber más que yo, pero cuando parte el problema de los gobiernos corporativos, parte justamente por un problema de un empresario que algo hizo en términos de canales televisivos, la comisión Capduri, si no me equivoco, creo que se llama, ¿no? Desde ahí parte, digamos, esta lógica de gobiernos corporativos, en el caso de Inglaterra, si no me equivoco. Entonces, en el caso de Chile, eso es un problema, digamos, porque, por ejemplo, si yo te devuelvo la pregunta, te digo, si yo pudiera descomponer las pérdidas de TVN, ¿cuánto se deben a un efecto de competencia puro de mercado versus cuánto se debe a la ineficiencia de quienes están en el gobierno corporativo, digamos? Y entonces,
Fíjate que en el sector privado esa pregunta es difícil de responder, perdón, es más fácil de responder porque, insisto, la gente sale del gobierno corporativo en la medida en que no cumple los resultados esperados. Pero en el sector público eso no va a pasar. Si tú miras, por ejemplo, la participación de Codelco, que en este caso para Diego nuevamente es la empresa estatal, digamos, de producción de cobre, si tú miras en los años 90 la producción con respecto a BHP, ya era abismalmente mayor, ¿no? Y pasaron, ¿cuánto? ¿25 años? ¿30 años? Y hoy en día, digamos, perdió ese lugar, digamos, ¿bien? Y hoy día el sector privado en minería lidera sin ningún problema el desarrollo del sector, lo cual está bien, a mí no me complica, solamente me hago la misma pregunta, ¿no? ¿Cuánto de ese resultado se debe a una designación ineficiente? ¿Ok? Entonces, los gobiernos corporativos en el sector público tienen desafíos mucho más complejos que en el sector privado, en mi opinión. Bien. Y claramente la evidencia pareciera sugerir de que no estamos imitando lo que pasa en el sector privado. Bien. O sea, si tú miras la designación en la empresa pública continúa con la misma lógica. Y eso yo creo que es un riesgo, bien particularmente para empresas tan neurálgicas, ¿no? O sea, como una televisión estatal, por ejemplo. Bien. Tu mirada, Diego, desde Perú. Aquí, obviamente, el ejemplo fue una compañía, una empresa estatal nuestra, pero no creo que escape, ¿cierto?, a la realidad peruana. No es muy diferente. Acá hubo una época de privatizaciones, eh, que luego se detuvo, quedaron algunas empresas semi privatizadas, que debe ser más complicado, eh, y algunas les va bien, otras les va mal, y luego se aprobó de alguna manera en algunas empresas abrir el capital, ¿no es cierto? Pues hay una empresa que tiene la posibilidad de vender hasta 20% de sus acciones en el mercado capital, a capital de riesgo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué obtengo por el 20% de las acciones? O sea, obtengo un asiento en el directorio, obtengo este, una garantía de dividendos, o sea, ¿cuál es el retorno de la inversión este, en esa empresa, ¿no? O sea, con 20% voy a lograr el control, voy a lograr imponer el directorio, o la gerencia eficiente para hacer todos los cambios que necesita una lógica de empresa privada o no. Y si hay un fondo que es capaz de invertir en esa empresa y no reclama una rentabilidad, ¿qué clase de fondo es frente a los dueños del capital, ¿no? A los que han confiado sus ahorros en ese fondo? Entonces, no son realidades tan distintas, ¿no? O sea, ¿cómo solucionamos un problema de rentabilidad, pero que tenga a la vez una sostenibilidad? No se trata de inyectarle dinero solamente ni público ni dinero privado, sino hay que cambiar el modelo de gestión. Bien, excelente. Nos quedan un par de minutos para finalizar nuestro seminario del día de hoy. Y quiero invitar a Dusan y a Diego para que le dejen un mensaje final a nuestros estudiantes de los diferentes posgrados de Sun Business School y a nuestros estudiantes del Magíster en Dirección de Empresas MBA de la Universidad Católica del Norte sobre, bueno, la importancia, ¿cierto?, de este tipo de temas en sus procesos de formación en alta dirección, ¿cierto?, y desde su perspectiva, el cómo ellos, ¿cierto?, debiesen asumir todas estas líneas de conocimiento para poder aplicar, ¿no?, en sus entornos profesionales. Así que empecemos, no sé, Dusan, Sí. unas palabras concluyentes para nuestros estudiantes. Sí, no, en realidad yo creo de que, a ver,
hoy en día un ejecutivo de alta gerencia, ya sea público o privada, no puede estar ajeno a las problemáticas que enfrentan este tipo de gobiernos corporativos. Bien. Antes podía ser un ramo en tu formación, antes podía ser un curso, digamos, dentro de tu MBA. Hoy día no. Hoy día yo creo de que la mayoría de las figuras de inversión se están moviendo en esta línea. ¿Ya? O sea, de hecho, si tú quieres pertenecer al OECD, vas a recibir una serie de lineamientos al respecto. Si quieres participar en negociaciones bilaterales con Estados Unidos, vas a recibir indicaciones en este aspecto. Por lo tanto, yo en realidad, más que nada, invitar a los estudiantes a explorar, digamos, estos aspectos que también son bastante dinámicos. Bien, hay muchos de ellos que hoy en día no, ni siquiera estamos visualizando. Bien. Y por lo tanto, yo en realidad creo de que esta es la línea dentro del management, es una de las líneas más potentes a trabajar. Así que mi invitación, digamos, es a profundizarlo y aprovechar en su proceso formativo de adquisición de herramientas y competencias relacionadas con esto. Bien, excelente, súper. Diego. Sí, para cerrar, fíjate que ahora los chicos que van al colegio, en sus clases hacen integrales, hacen planes de negocio, o sea, se comienza mucho más temprano a hacer cosas que nosotros probablemente vimos más tarde. Y lo mismo yo diría de gobierno corporativo, no es un tema del directorio, ya lo veré cuando sea director. Yo creo que es un tema que podemos ir tratando desde nuestra formación ejecutiva, eh, en momentos como el MBA, ¿no es cierto? Ya nos llegará el momento para, para que estemos en el directorio, en una posición de estratégica de decisión, pero no es que postergar estos temas, estas discusiones, sino más bien comenzarlas muy temprano. Bien, excelente. Así que, bueno, nos quedó una pregunta en el tintero, una pregunta que nos hacía Alejandro Castillo, pero bueno, vamos a responderla posteriormente. Queremos entonces agradecer a nuestros invitados del día de hoy, el profesor Diego Cueto Saco de ESAM Business School en Perú y al profesor Dusan Paredes Araya, académico de nuestro Magíster en Dirección de Empresas MBA de la Universidad Católica del Norte. No nos queda más que agradecer por acoger, ¿no?, nuestra invitación a nuestros invitados, agradecer a todos nuestros asistentes que estuvieron desde los diferentes puntos, tanto de Perú como de Chile, y nos estaremos entonces encontrando en otro evento de estas características, ¿no?, que iremos desarrollando en el tiempo. Así que muchísimas gracias a todos, nos vemos y que estén muy bien. Diego, un gusto. Dusan, muchísimas gracias. Nos vemos, cuídense. Muchas Chao. gracias.